que tal vez sería bueno hablar o refrescar los conocimientos que tenemos sobre lo que la OIT dio en llamar el trabajo decente. Cuando la OIT desarrolla este concepto, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que está compuesta por tres partes, o sea, la integran tres sectores: el sector de los trabajadores, con la representación sindical, el sector de las empresas y el sector de los estados, o sea, cada estado integrante de la organización está representado en la misma. La organización nace después de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la grave crisis de trabajo y la grave crisis social y económica que se desarrollaba en Europa, pero tuvo su implicancia y esta crisis tuvo la implicancia y la trascendencia a todos los países del mundo, y por lo tanto se vio la necesidad, los países que la integran en el inicio, de armar un organismo, los países que la integran, tener iniciativas, tener injerencia en cada uno de los países en aras de mejorar el sistema laboral y mejorar las relaciones del trabajo en cada uno de estos lugares. Cuando la OIT habla de trabajo decente, el concepto está desarrollado para establecer las características mínimas que tiene que tener una relación laboral de acuerdo a los estándares internacionales. O sea, fija la OIT la pauta de lo que sería un trabajo decente a partir de condiciones de igualdad, de libertad, de dignidad y de relaciones libres del trabajo. O sea, que las relaciones se tienen que desarrollar de acuerdo a estos principios. También se da en llamar el trabajo decente o trabajo digno, que lo usa la OIT de manera indistinta. Y si bien hay algunas concepciones distintas respecto de qué significa uno y otro, en definitiva la OIT lo usa como sinónimos, o sea, habla de trabajo decente y de trabajo digno. Yo tengo alguna preferencia por hablar de trabajo digno, pero es una mera cuestión dialéctica. Cuando la OIT habla del trabajo decente y fija algunas pautas objetivas de las cuales no pueden apartarse los países que integran la organización, habla de determinados conceptos, como todos los conceptos van a estar atravesados por la igualdad de género. O sea, partimos de la igualdad de género para analizar cuál es la salud del derecho laboral, de las normas laborales y de las relaciones de trabajo en los distintos países. Por supuesto, este análisis que hace la OIT de los miembros que la integran respecto de la situación laboral y cuál es el desarrollo de la legislación laboral protectoria en estos países va a depender, por supuesto, del desarrollo de cada uno de estos países, del proyecto de desarrollo industrial, de la situación económica por la que atraviesa y de las distintas circunstancias del mundo laboral de cada país. Además de la cuestión de género, lo que intenta hacer la OIT al definir este concepto de derecho de trabajo decente, lo que hace es crear oportunidades para que mujeres y hombres accedan a un trabajo digno y con un salario a su vez digno, que le permita vivir y subsistir. También hace mucho hincapié la OIT cuando habla del trabajo decente de revisar las condiciones de seguridad social de cada uno de los países. Cuando hablamos de que revisa o analiza o monitorea las condiciones de la seguridad social, es porque considera que la rama de la seguridad social es fundamental para asegurar que esa relación de trabajo se desarrolle a través del tiempo con garantías de seguridad e higiene, pero a su vez que cuando la persona, el sujeto de la relación, llegue a su retiro, cuente con una garantía de seguridad que lo proteja hasta el fin de sus días. Esto lo mira mucho la OIT a partir de estos programas de trabajo decente, porque la realidad es muy disímil entre los países que integran la OIT
respecto de la existencia de la seguridad social abarcativa de todo el complejo laboral. La realidad, por supuesto, también intenta y procura todo el tiempo de mantener el tripartidismo, o sea, que las relaciones laborales estén representadas por los tres sectores: el Estado como protector o controlador de que se cumpla la legislación laboral, el empresario, a partir de las cámaras empresariales que negocian el convenio colectivo, y los sindicatos como organizaciones que van a discutir el convenio colectivo. Esta realidad tripartita le asegura de alguna manera, o intenta asegurar a la Organización Internacional del Trabajo, de que todas las partes están representadas y a su vez están controladas entre sí por la legislación laboral y se rige por esa legislación laboral. Cuando la OIT desarrolla estos planes de trabajo decente o trabajo digno, lo hace en función y lo hace pensando en la creación de los planes de protección del trabajo decente, que van a estar orientados a cada país. O sea, cada país va a tener una formulación de planes de protección del trabajo decente según la propia realidad, la realidad de cada país que integra la organización. Estos planes de trabajo, de protección del trabajo decente, tienen como objetivo estas pautas que yo les di en el comienzo y van a estar, tienen que estar, hoy se intenta permanentemente, que los estados generen la normativa a través de sus órganos legislativos para hacer efectivos estos planes con la ayuda de la OIT. Cuando en el 2003 en la Argentina comienza una recuperación del proceso económico, del proceso industrial y del campo laboral después de la gran crisis del 2001, esta intervención de la OIT generó muchas expectativas y muchos hechos concretos. O sea, el gobierno que comienza en el 2003 tiene muy en cuenta esto para generar programas de protección, programas de ayuda, que se dieron en denominar, para no decirlo, lo voy a leer exactamente el nombre porque es muy interesante. Fueron, bueno, ahora después se los leo, pero todos programas desarrollados en cada país, por supuesto que depende del tipo de gobierno que esté en el momento político de cada momento histórico, va a haber mayor posibilidad de incorporar estos planes, va a haber mayor injerencia de la OIT, va a haber más predisposición. Esto ocurrió por parte de los gobiernos. Ocurrió a partir del 2003 hasta el 2011, en donde se pudieron desarrollar interesantes planes de protección del empleo, de protección de las relaciones laborales y de adaptación del empleo a las nuevas circunstancias. No podemos dejar de mencionar la pandemia como un hecho, un antes y un después de la realidad laboral, porque así lo citó el Papa Francisco cuando analiza la situación post-pandemia. Analiza una situación de emergencia social muy grave, una situación de gravedad en cuanto al empleo y en cuanto a la posibilidad de subsistencia de millones de personas. Por supuesto, él lo analiza a partir del sistema, o sea, de todo el planeta, y entonces encontramos números que realmente son impresionantes. 550 millones de personas no logran subsistir con el trabajo, o sea, no logran subsistir porque el trabajo es precario, porque el ingreso no alcanza. Millones de personas no logran desarrollarse en esta época del mundo, en el siglo XXI, no logran desarrollarse a través del trabajo.
por montones de circunstancias, porque, porque se hace muy difícil tener un trabajo registrado, porque el trabajo marginal fue producto de toda esta situación de la pandemia, pero además de una cantidad de población que se traslada de una zona a otra y esa población busca trabajo en el mismo lugar donde ya otra gente estaba buscando trabajo. El, el, la crisis climática ha afectado muchísimo a millones de poblaciones en el planeta que se trasladan de un lado hacia el otro buscando un lugar donde conseguir trabajo. La migración permanente y los expulsados del sistema de los países a través de la inmigración clandestina, del comercio de personas que trasladan de un lado al otro y todas esas personas quedan ubicadas sin posibilidades de acceder a un empleo. Esos empleos, si acceden, son empleos precarios. Por eso la OIT, a través de estos planes de trabajo decente, trata de mirar y de monitorear permanentemente la posibilidad de que esas personas que están fuera del sistema del registro laboral o fuera del sistema de la relación laboral como nosotros la tenemos entendida, de una relación laboral con más o menos salario, pero dentro de las pautas con una obra social o con un sindicato detrás. Todas estas poblaciones existentes también en nuestro país, porque provienen de otros países buscando un mejor lugar para vivir, todas estas poblaciones están fuera del sistema social, están fuera de la seguridad social, están fuera del control de la higiene y de la enfermedad laboral y por lo tanto tienen cero acceso a esto. Esto genera discapacidades, genera situaciones terriblemente de desprotección. Por eso el gran desafío en este momento de los doctrinarios del derecho laboral, de los jueces, juezas, de los abogados, en fin, de los políticos, de los legisladores, es encontrar la forma de mitigar esta situación de tanta gente fuera del sistema y de mitigar de alguna manera el avance tecnológico, que no quiere decir que no cambia la naturaleza del trabajo, pero sí cambia la posibilidad de los sujetos que buscan trabajo de acceder. ¿Por qué? Porque antes de acceder a ese trabajo informatizado, llevado a las redes o con mucho manejo de máquina o de que los programas de estudio no responden a esa necesidad. Entonces, junto con todo esto que estamos diciendo, además de las políticas sociales de los gobiernos y de la mirada social de cada uno de los gobiernos tratando de mitigar tanta diferencia en una sociedad, nos obliga a replantear también los programas de estudio. O sea, todos los programas de estudio de los países en desarrollo, de los países que están principalmente en Latinoamérica, tienen que hacer un gran esfuerzo en materia educativa para poder incorporar tantas masas de personas que no están en condiciones de acceder a un mercado laboral cada vez más tecnológico, cada vez más informático y donde, como dijo el Papa Francisco, antes en un momento de la historia, en varios momentos de la historia, el trabajador era explotado y ahora el trabajador es desechado. Y ese es un concepto muy fuerte, porque no puede ubicarse en un lugar para trabajar, porque ya no sirve el trabajo solo manual, no alcanza. Ese trabajo manual es muy, muy mal pago o casi nada pago en algunas regiones donde solo se trabaja por la comida. Entonces, la diferencia se produce cada vez más entre los países desarrollados con un acceso a la educación tecnológica y otros países que todavía estamos más artesanales en ese aspecto y tenemos como por delante el desafío de revertir esta situación. Cuando hablamos de trabajo decente o de trabajo digno, debemos recordar que el concepto para los laboralistas, para una sociedad con sensibilidad social,
para gobiernos con sensibilidad social también. Tiene como objeto principal el desarrollo del ser humano, la subsistencia de él y de su grupo familiar, el desarrollo económico propio, no solo personal, la dignidad, y tiene una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta, que es la paz social. O sea, el trabajo como nivelador, hay unas palabras interesantes que dijo el 1 de mayo la presidenta de la República Argentina en su momento, cuando ejercía la presidencia, que se los voy a leer porque es un poco, estas palabras resumen el concepto de por qué nos preocupa tanto las condiciones laborales y por qué nos preocupa tanto recuperar los equilibrios perdidos y tratar de, a partir de una sentencia, a partir de un artículo, a partir de un convenio colectivo, volver a nivelar de alguna manera, por supuesto, dentro de los que están con trabajo, con empleo y muchas veces registrados, pero buscar la forma de que la actividad social lleve a esos grupos que no están dentro del sistema, los lleve a obtener una seguridad social y a tener un contrato de trabajo en los términos que hemos inventado en esta tarea. La presidenta dijo en su momento, el gran articulador social, el trabajo, es lo que dignifica a una sociedad, lo que la organiza, lo que recrea los lazos de solidaridad social. El cambio cultural por el que trabajamos desde el 2003 es un proyecto de país que incluye, que protege, que recupera, que repara. Trabajamos por un modelo de acumulación que articula capital y trabajo y que le da al trabajo la centralidad para nuestra recuperación. Estas palabras las traje a colación porque resume lo que en realidad es el trabajo para cada ser humano, para una sociedad, para una familia, para un grupo social en cualquier lugar que se encuentre. La desatención del mundo laboral, de la legislación laboral, del trabajador individual y colectivo, es un grave peligro para la convivencia social, porque todos tenemos la tranquilidad de tener un trabajo, tenemos la tranquilidad de que nuestra familia trabaje, y eso a veces perdemos la importancia que eso tiene en un ser humano, que es no poder llegar a cubrir las necesidades de su grupo familiar a través de una actividad decente, diría la OIT, digno, digo yo, y que implique no solo su proyección, sino la proyección de la sociedad toda. Por supuesto, podríamos citar palabras del director de la OIT, que en su momento dijo: cada vez hay más millones de personas que no logran subsistir a partir de un trabajo. Y eso es una situación muy difícil, porque la industrialización, la tecnología, no van acompañados con la ubicación de toda esta gente, de toda esta cantidad de gente que queda fuera del mercado. Cuando nosotros en la vida común, cuando nosotros en las actividades domésticas, fíjense ustedes que un día de lluvia, por ejemplo, viaja mucha menos gente en el tren, porque toda esa gente hace actividad cuentapropista. Entonces el clima, en un detalle mínimo, pero nos da el ejemplo de cómo incide. Toda esa gente no sale a trabajar, ese día no tiene ingreso, por una situación climática X. Pero eso es interesante de observar. Los movimientos sociales que tanto, por supuesto, que han colaborado, y yo creo colaboran en mantener una cierta armonía social a partir de cubrir necesidades que algunas veces no se llega a través del Estado, o los sindicatos no logran llegar porque esa persona ya quedó fuera del mercado laboral, cumplen una función social y de equilibrio muy importante.
todos los organismos de la OIT, por ejemplo, las inspecciones que realizan en los países, tienen muy en cuenta todo esto para luego hacer recomendaciones que los países podrán o no adaptar según sus posibilidades, pero siempre desde una mirada de mantener al trabajador en un estatus de desarrollo, en un estatus digno de vivir y procurando siempre una sociedad democrática con un mejor funcionamiento. Gracias.